Bendiciones para todas las personas que nos ven, sean todos bienvenidos a este primer capítulo del podcast Te Presento A, donde tendremos a muchos invitados con un testimonio poderoso que sé que va a ser de gran bendición para su vida, así como lo ha sido para la mía. De verdad que lo invitamos a que se suscriba, este va a ser el primer capítulo de muchos capítulos que están por venir. Y sin más preámbulos les presento al profeta Raimundo Rogers, así que mi hermano, bienvenido aquí, esta es su casa. Amado, para mí es más que una honra, una bendición estar aquí contigo, que Dios pueda bendecir esa preciosa audiencia que va a ser bendecida con lo que el día de hoy nosotros vamos a hablar. Amén, amén, y de verdad créanme que ha sido una locura con tantas cosas que he conversado con Raimundo fuera de cámaras antes de organizarnos para hacer esta entrevista, que de verdad que son sorprendentes y justamente de eso queremos hablarles el día de hoy, de lo sobrenatural que ha vivido nuestro hermano Raimundo, y sé que va a ser de mucha bendición para todas las vidas de los que nos puedan ver, algo que hoy en día en las iglesias estamos careciendo. Así que, mi hermano Raimundo, ¿qué tiene usted para decirnos al respecto de eso, de lo sobrenatural? Bueno, mira, una de las cosas que nosotros podemos notar a través de la Escritura es que nuestro Dios no es un Dios natural, nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Cuando tú lees la Escritura desde el libro de Génesis, se viene manifestando un Dios que hace milagros, señales y prodigios, pero cuando tú llegas al libro de los Hechos, que es el libro donde se establece la iglesia primitiva, allí tú puedes ver que Dios utilizó a hombres comunes como tú y como yo, pero que decidieron pagar el precio para ver la manifestación del poder de Dios. Y cuando tú mirabas a un Pedro que con la sombra sanaba a los enfermos, cuando tú mirabas las manifestaciones de Dios, cómo esos hombres en una ocasión adoraron a Dios, adorando a Dios, vieron milagros sobrenaturales, tú te puedes dar cuenta de que en este tiempo, lastimosamente, nosotros estamos viviendo un tiempo en donde ese poder, esa manifestación de la ciencia, de la profecía, de la unción de Dios genuina está escaseando. Y de verdad que sí, o sea, mira, y ahora te pregunto nuevamente, usted como profeta que ha recorrido algunos países ya, ¿usted cree que eso se puede manifestar el día de hoy? Claro que sí, acuérdate de algo, mira, Dios está siempre en el lugar, en el mismo lugar siempre está Dios. En una ocasión escuché a un hombre de Dios hablar y decir que él estaba orando y le decía a Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Y él dice que Dios le habló y Dios le dio, ¿dónde están los Moisés de Dios? Los que teniendo una edad avanzada subían al monte a orar, no importándole dejar nada, pero para encontrarse con mi presencia. Y para encontrarse con mi presencia y luego traer mi gloria a la tierra para que fuese manifestada. ¿Dónde están los Elías de Dios? Lo que no le importaba, confrontar a un sistema con tal de manifestar a Dios en la tierra y que la gente supiera que Jehová es Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto y cuando tú estudias la Biblia, tú te das cuenta de que en realidad la base de todo esto es pagar un precio en la presencia de Dios. Y bueno, cuando se habla de pagar un precio, lastimosamente esta generación que nos tocó quiere todo microondas, quiere que todo sea rápido, que todo sea para allá. Y tú me conversabas eso, que habías, bueno, cuando te vimos predicar justamente aquí en la iglesia, de verdad que fue algo sobrenatural ver cómo, porque es Dios, o sea, claro, que te utilizó en ciencias, ministrarle a varias personas. Y yo te preguntaba a ti, y quiero que también lo digas aquí en cámara para que los demás lo puedan ver, te decía, hermano, yo quiero saber cómo tú hiciste para tener eso, y quiero que tú me respondas a mí como tú me respondiste en ese momento, que me dijiste lo que tuviste que hacer, nada más por encimita lo que tuviste que hacer. Bueno, mira, una de las cosas que a lo largo de mi vida ministerial como hombre de Dios causó un detonante fue el tener el anhelo de encontrarme con Él. Todo aquel que quiere ser utilizado de una manera sobrenatural, o que quiere manifestar lo que no es común, lo que no se está viendo en algunos lugares, es que tiene que tratar de ser distinto. Ese es el primer principio. El otro, anhelar a Dios para ser utilizado, no para beneficio tuyo, sino para beneficio de aquellas personas que necesitan conocer y saber verdaderamente quién es Dios. Yo creo que ahorita el poder de Dios y la manifestación de Dios se ha escaseado un poco porque tenemos muchas cámaras, porque ahorita hay muchas personas que anhelan más ser vistos que manifestar a Dios. Entonces, una de las bases principales para tú poder ser utilizado por Dios es saber que todo lo que va a ocurrir no ocurre por ti, sino que ocurre por Él. Ahora, para tú accesar a eso, tú necesitas pagar un precio. Pero en ese transcurso de tú pagar el precio, de tú buscar a Dios, de tú ayunar, de tú orar, Dios te va a demandar ciertas cosas, como por ejemplo, hay muchas cosas a las cuales tú tienes que morir para poder accesar a esa manifestación de Dios. Mucha gente hoy en día, por ejemplo, a mí me pregunta cómo tú haces para ver el nombre de alguien
¿Cómo tú haces para saber lo que alguien dijo en su mente antes de salir de su casa? ¿Cómo tú haces para ver la manifestación de Dios? ¿Cómo haces para ver milagros? Por ejemplo, yo estuve en Colombia hace algunos meses, hace ya casi un año, y yo estaba predicando y recuerdo que Dios me habla y Dios me dice, mira, hay una mujer que tiene una enfermedad en la sangre, así, yo la llamo y la mujer pasa, no era cristiana, la mujer pasa llorando, que era con unos chores cortos, y yo lloro por ella y ella cae. Y cuando lloro por ella, viene y me traen a otra persona que en realidad Dios no me dijo que orara por ella. Sí, y cuando me la traen, la señora tiene el vientre así, este tamaño, eso está en internet, tiene el vientre así, este tamaño grandísimo. Yo le coloco la mano y yo le profetizo, le digo, mira, la próxima vez que yo venga a esta ciudad, tú estarás sana. Entonces a mí se me olvidó eso. Yo en realidad esa fue una declaración profética, porque cuando tú comienzas a fluir en lo profético, tú tienes que conocer cómo tú tienes que profetizar, en qué momento tienes que profetizar y saber cuál es tu autoridad profética. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo profetizo sobre ella, me voy, bajo acá a Ecuador y vuelvo a ir a la ciudad nuevamente aproximadamente como a los 4 o 5 meses. Y cuando vuelvo, la persona me testifica que al otro día, la señora cuando se despertó, el tumor le había desaparecido. Era un tumor inmenso que tenía y le habían dado orden de muerte. Ahora, la gente se pregunta cómo tú puedes alcanzar eso. La base principal de esto es que usted tiene que saber que nosotros no podemos hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada, todo lo hace Dios. Ahora, Dios utiliza instrumentos para poder manifestar su poder en esta tierra. Para tú poder ser un instrumento, por ejemplo, todo médico, cirujano, todo el mundo dice, wow, él lo operó, el cáncer lo sacaron del cuerpo, lo extirparon, ella está sana, pero para él poder hacer eso, él tuvo que utilizar un instrumento. O sea, quien hace verdaderamente la operación quien saca la enfermedad del cuerpo no es el instrumento. Quien saca la enfermedad del cuerpo es el médico. No sé si me entiendes a dónde te quiero llevar. Pero ¿qué pasa? Para poder él operar a esa mujer tiene que utilizar un instrumento que esté preparado, capacitado y que sea el adecuado para hacer eso. Entonces, y te acoto, disculpa que te interrumpa, eso que tú dices es muy cierto, porque ningún médico va a operar a alguien con un desarmador o con un, no sé, con un estilete, como le dicen aquí. Tiene que ser una herramienta que está diseñada específicamente para ese tipo de trabajo. Para eso, correcto. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es que sí, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el llamado que tú tienes? Si Dios te llamó a ser profeta y tú tienes el llamado profético, tú tienes que tratar de descubrir eso. Si Dios te llamó a fluir en cualquier área, adorador, lo que sea, tienes que tratar de descubrir el llamado. Cuando tú descubras el llamado, tú tienes que apasionarte por ese llamado, perseguir ese llamado. Va a llegar un momento donde la frustración te va a alcanzar. Va a llegar un momento donde tú le vas a decir a Dios, bueno, porque tú utilizas a otros y a mí no me utilizas. Va a llegar un momento en donde tú vas a ver a otros manifestando lo que tú quieres manifestar y ciertamente en algún momento la frustración va a venir a tu vida. Yo recuerdo que el detonante de todo esto para mi vida fue que en una ocasión yo me acerqué a mi pastor. El pastor se llama Tony Candela, mucha gente lo conoce por las redes sociales, y yo le dije a él, yo me siento frustrado, yo quiero saber si de verdad Dios me llamó. Y yo recuerdo que yo estaba en su casa, él me había invitado a hacer como una parrilla, una carne, y él me dijo, ¿tú quieres de verdad que Dios te use? Y yo le dije, sí, yo quiero que Dios me use. Y me dijo, durante 4 meses vas a hacer esto. Y así mismo yo lo hice. Yo me fui a un monte, me metí en un monte, duré 4 meses metido en un monte. Cuando yo estaba en ese monte, ahí yo comencé a tener experiencia con el Espíritu de Dios. Dios comenzó a mostrarme ciertas cosas, Dios comenzó a trabajar conmigo, Dios me comenzó a enseñar. Aparte de eso, yo soy una persona que me gusta mucho nutrirme y oír. Esto es una clave que le voy a dar. Usted siempre oiga, óigame bien, siempre oiga a la persona que tiene lo que usted quiere. Si usted quiere ser utilizado por Dios en una área, oiga a la persona que tiene eso. ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar a usted a desarrollarse como hombre de Dios. Entonces, hay un dicho que dice zapatero a sus zapatos. Si Dios no te llamó a una área, no te metas en esa área, no intentes fluir en esa área porque Dios no te llamó a eso. Por más que intente, te vas a frustrar. Y mira, eso de la frustración que tú hablas, de verdad que es algo que quiero como hacer énfasis ahí, porque ¿cuánto tiempo te tomó a ti? Wow. Desde que Dios te empezó a utilizar. O sea, ¿cuánto tiempo tienes tú como ministerio que tú dices, sabes que, mire, desde aquí en adelante yo comencé ya, o sea, Dios me empezó a utilizar a mí? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, yo si te pudiera decir como tal, en lo que es las señales manifiestas de Dios, hace aproximadamente como 3 años. 3 años, pero claro. Tú antes de eso ya tenías ya... Yo tengo aproximadamente 15 años en el Evangelio. Y esa es otra cuestión que la gente piensa, que Dios te va a utilizar de un día para otro. No es que tú te acuestas y amaneciste siendo profeta. No es que tú te acuestas y amaneciste siendo pastor. No es que tú te acuestas y ya tienes un manto en un área. No, o sea, son procesos que Dios te permite que tú vayas pasando
para ver si verdaderamente tú calificas para ese llamado. Una de las cosas que Dios trata con el hombre de Dios y con el ministro y con el predicador y más que todo con el profeta es a poder tener carácter, a poder tener dominio propio. Cuando tú aprendes ¿por qué? Porque es que cuando tú aprendes a tener carácter, tú controlas tus emociones. ¿Ves? Y a tú saber controlar las emociones, tú estás preparado para saber oír la voz de Dios. Entonces, si hay algo que esta generación tiene que saber es que lastimosamente nosotros estamos en una generación en donde nuestras emociones son muy golpeadas. Por ejemplo, en el año 2020 yo me encontré en una encrucijada muy fuerte, fue un detonante muy fuerte para mí, porque en el año 2020 fallece mi papá, y no solamente fallece mi papá, sino que fallece mi mamá también el mismo mes. Para mí eso fue muy difícil, pero yo recuerdo que una noche yo estaba allí sentado y el deseo de mi mamá siempre fue que yo me mantuviera firme en la iglesia. Y yo meditaba, yo le dije a Dios, bueno, Señor, si este fue el deseo de mi mamá, yo voy a tratar de cumplirlo hasta donde yo pueda, o hasta donde me dé la fuerza, porque no te voy a decir que no me sentí triste, no me sentí afligido, y era un proceso que Dios estaba permitiendo que yo pasara para ver si yo podía calificar para el llamado que Dios tenía para conmigo. Por ejemplo, hoy la gente ve los aviones, hoy la gente ve las fotos, hoy la gente ve los eventos, los lugares donde tú vas, y la gente dice, wow, pero la gente no sabe que detrás de todo eso hay procesos, ¿me entiendes? Hay situaciones que uno vive para poder demostrarle al cielo que uno califica para poder adquirir eso que uno quiere. Ya, mira, y justamente eso que tú estás hablando del proceso, yo había escuchado muchos predicadores, a Ronnie Olivera, he escuchado a algunos, y se me viene a la mente Ronnie Olivera que él oraba supuestamente una vez, o mejor dicho, oró por alguien una vez que le vino diciendo, si yo quiero que ore por mí, yo quiero que usted me dé lo que usted tiene. Y él dice, bueno, vamos a orar por ti, pues. Y agarra y le pone y le dice, Señor, voy a orar por este varón, que pase por lo que yo pasé, que pase la hambre que yo pasé, que pase la desnudez que yo pasé, que pase las dificultades que yo pasé. Y el hombre soltó para atrás y dijo, no, pues ¿cómo vas a estar orando por mí? Es que ese es el proceso, eso es lo que forja. Y acotando lo que tú dices, un herrero coge el hierro y no está la hacha hecha, no está la espada hecha, no está ni siquiera los cubiertos que usted se come, todo tiene que ser moldeado conforme al uso que se le va a dar, y todo tiene su molde. Y lo que lleva eso es, o lo que tienen en común, todos los diferentes moldes, cómo se hacen es que llevan candela pareja o llevan fuego parejo. Y eso es lo que no le gusta. La Biblia, ahorita que mencionas, habla de que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. La cosa es que vamos a pasar por el fuego. Correcto. No es que no vamos a sentir calor, porque el calor va a estar cerquita, pero sabes que no te vas a quemar. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, como tú dices, la gente quiere hacer todo microondas, quiere que todo sea rápido. Deme lo que usted tiene y ya recibo, y quiere tumbar a la gente, qué sé yo. Obviamente yo creo que Dios se manifiesta de muchas maneras, y ese es, creo que en parte de que lo que tú hablabas, de que quizás mucha gente se ha prestado para eso, para manipulación, para malos entendidos, y hay muchas organizaciones lamentablemente que deciden no creer eso. ¿Sabes que no? Dios no habla. Dios, si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia, y es verdad, primeramente la palabra Correcto. Del Señor, pero ya no creen que hay profetas sobre la tierra. Y yo creo, tomando el libro de Hechos que tú comenzabas, Hechos capítulo 1, dice que cuando vengan los tiempos más adelante, dice que los niños verán visiones, si no me equivoco. O sea, y su espíritu se iba a derramar sobre toda carne que esté dispuesto. Y en estos últimos tiempos, que está de más decirlo, siempre dicen, Cristo viene, pero es que, hermano, cada día está más cerca. Vemos cómo se ha manifestado, mayor aún todavía. Yo lo he podido ver manifestado en ti, en la manera en que Dios te ha utilizado. Ahora mi pregunta, tú te sentías frustrado, ¿no? Sí, claro. Te pregunto, ¿por qué te sentías frustrado? Mira, uno se siente frustrado porque una de las cosas que uno vive, por ejemplo, hay mucha gente que vienen y le profetizan. La primera palabra profética que vino sobre mí de naciones me la dio un apóstol que, por cierto, anoche conversaba con él. Yo estaba pasando un proceso de enfermedad hace muchos años, y el apóstol me da y me dice, yo te veo subiendo y bajando de aviones. Pasaron aproximadamente como 12, 13 años para que se cumpliera. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres saber verdaderamente cuando Dios te habló o cuando Dios te dio una palabra profética, esto va mucho para la gente de hoy en día, porque vuelvo y te repito, estamos en un tiempo donde la gente quiere todo fácil, todo quiere todo rápido, todo café instantáneo, ya el café es instantáneo, todo lo quieren en microondas, lo metiste, lo calentaste y ya la gente no prepara un sándwich, sino que va y lo compra. ¿Por qué? Porque estamos en la generación de un clic. Yo la llamo así, la generación de un clic, ¿me entiendes? Que todo está a un clic. Usted quiere pedir algo, lo pide un clic. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que Dios trabaja así, y Dios no trabaja de esa manera. Cuando tú estudias la Biblia a profundidad, tú te das cuenta que la mayoría de los hombres que Dios llamó, no fueron, por ejemplo, ahí está un José que se dice que tuvo aproximadamente 15 años para poder llegar a un palacio, ¿me está entendiendo? Ahí está también la historia de
de un caballero llamado Eliseo, que sirvió a Elías, se dice aproximadamente 15 años, y ni se diga de David, que se dice que dura aproximadamente como, si no me equivoco, como algunos 17, 18 años para poder llegar al reinado. Y si hablamos del padre de la fe, que por eso es que la Escritura le dio el título del padre de la fe, fue Abraham, que esperó 25 años por una promesa. Entonces a veces nosotros pensamos que hoy nos profetizan y nos dicen que vamos a X lugar o que Dios va a hacer algo con nosotros y ya mañana nos despertamos siéndolo, y eso está totalmente equivocado. O sea, en ese tránsito, tú tienes que demostrarle a Dios si verdaderamente tú calificas para lo que Dios dijo de ti. Y yo, bueno, como tú hablas de que todo tiene su esfuerzo, ¿no? Y que debemos dejarnos a un lado nosotros y entender que es Dios el que hace las cosas, que es Jesús, el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Qué es lo que te motiva a ti? A decir, ¿sabes qué? Mira, yo quiero llenarme más de Dios. ¿Por qué razón lo haces? Bueno, mira, la base principal mía siempre ha sido el agradecimiento. O sea, para mí el agradecimiento es la madre de todas las virtudes, dice un filósofo. Para mí el agradecimiento a Dios, lo que hizo por mí, el sacrificio en la cruz del Calvario, el mirar en que muchas personas, por ejemplo, como cuando yo empecé, o desde que yo era niño, como muchas personas se han ido sin salvación de esta tierra, Dios ha tenido misericordia de mí, Dios me ha ungido, Dios me ha llamado. O sea, para mí el agradecimiento es la base fundamental. Por ejemplo, a mí cuando me preguntan, ¿por qué usted le sirve a Dios? Yo no le sirvo a Dios por la fama, yo no le sirvo a Dios por la ofrenda, tampoco le sirvo por los contactos, ni por el dinero, ni por a donde yo pueda llegar. Yo le sirvo a Dios por agradecimiento, porque estoy agradecido a todo lo que Él ha hecho por mí. Por ejemplo, cuando Dios me abrió la puerta de las naciones, yo llevo un profeta a la iglesia. Y ese profeta me dio una palabra que a mí me chocó. El profeta me da hasta mi nombre, me dice, se llama Raimundo, toda la cuestión. Ese video está en internet. Y él dice, veo Dominicana, veo Panamá, veo algunos países que Dios me ha permitido ir ya. Y él dice que Dios me lleva a esas naciones por mi servicio. Entonces él utilizaba una palabra clave, porque tú eres de los que sirven y no cobras por tu servicio. Yo no sé si se ha dado cuenta que ahorita hay gente dentro de la iglesia que, por ejemplo, si son adoradores, tú tienes que colocarle un sueldo. Si son predicadores, te predican aún en tu misma iglesia, que tú lo estás nutriendo, tú lo estás bendiciendo, es de bendición para él, no solamente porque se desarrolla, entonces tú tienes que darle una ofrenda también. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que siempre cuando mi pastor intentaba darme algo, yo le decía que no. Yo le decía que no, porque en realidad yo no lo hacía por lo que me podían dar. Yo lo hacía porque yo estaba agradecido de Dios por lo que Dios había hecho conmigo, porque yo, mirándome en retrospectiva, yo podría decir que para este tiempo yo hubiese estado muerto. Porque con lo que yo viví y las situaciones tan difíciles que yo viví, cuando papá se enferma, cuando mamá muere, entonces eso fue un cargo de mucho peso para mí. Y sin embargo Dios siempre estuvo allí, hablándome, ayudándome, alentándome. ¿Ve? Entonces yo soy una persona que soy muy agradecido. Tú me puedes hacer lo que sea, pero si tú hiciste algo por mí, en alguna ocasión yo siempre te lo voy a agradecer. No, y es verdad, mira, tú que hablas del tema de ahorita que todo es un negocio. Lastimosamente cuando la gente malinterpreta a veces a Jesús, que dice, no, en los negocios de mi padre yo debería estar. Así dijo Jesús mucho tiempo cuando estaba pequeñito, pero la gente lo entiende de otra manera. Lo malinterpreta. Y es que mire, yo, como te digo, no soy un predicador que ha salido mucho, pero sí he tratado con mucha gente. Y de verdad que Dios me ha permitido conocer a gente, como tú dices, que a veces pone un precio, mira, ¿sabes qué? Si no me das tanto, si me das un hotel bien, o este tipo de comida. He conocido, no voy a decir que son todos, muy pocos, pero la mayoría de gente con la que Dios me ha permitido traer o hacer actividades, bueno, te incluyo a ti también, Raymond, que no es porque estés aquí presente, he visto gente que de verdad trabaja para Dios, que no pone un precio, no pone una tarifa. Y hace poco justamente yo escuchaba un mensaje de Marcos Witt, que él hablaba justamente de eso. Le preguntaron que si él cobraba, cuánto cobraba él por una actividad, y él decía, mira, yo la verdad, yo nunca he cobrado, dice. Por eso tú me invitas a predicar en una iglesia, si es un concierto, si es una entrada de por medio, está bien, acordamos un precio y hay que alquilar sonido, eso está más que claro, dice él. Pero por predicar en una iglesia yo no voy a cobrar, ¿sabes por qué? Porque yo entiendo que mi provisión no viene de una ofrenda que me den. El que ha proveído para mi familia siempre ha sido Dios directamente. Claro. Y el problema es que la gente quiere venir a sacar lo del fin de mes y la quincena predicando en la iglesia. Y o sea, la Biblia dice que uno tiene que reconocer. El mismo Pablo pedía que se honrara la ofrenda a los santos, o sea, a honrar a los siervos de Dios. Y es verdad, pero yo siento que el predicar por una ofrenda, y mira, estamos tocando ese tema entre tantas, lo sobrenatural que hay ahora, que entre tantas cosas que hay ahorita,
eso corta la bendición, porque ¿qué pasa? El que está predicando está más pendiente de cuánto le van a dar muchas veces a la palabra que va a soltar. Entonces, como tú hablas del tema, de que son temas delicados y que eso muchas veces corta o como te digo, hace que la gente vea hacia otro lado. A veces somos juzgados por eso, porque la gente lastimosamente, como decía, han sido poquitos, pero por uno lastimosamente pagamos todos, Claro. todos los que estamos aquí. Entonces, continuando con lo que te decía, Raymond, hablando de lo sobrenatural, las cosas que tú has comenzado, tú hablas de un precio, ¿no? Que Claro, eso es un correcto. sacrificio. Sí. Yo escuchaba justamente hace poquito una predicación de Gigi Ávila, Dios lo tenga en su gloria, de verdad, debe estar sentado al lado en la silla de los ángeles, debe estar sentado ese hombre ahorita al lado de Jesucristo, ya debe estar, de la gran trayectoria que tuvo ese hombre sobre la tierra, que hasta el día de hoy, después de su muerte, sigue hablando. Y él hablaba de que le preguntaban en una entrevista de qué hacía él cuando ayunaba, que él ayunaba todos los jueves. Y él decía, yo tengo, daba su itinerario. Yo cuando estoy de ayuno, yo estimo orar por lo mínimo 11 horas al día, decía él. 1 hora para leer la Biblia, otros libros, o sea, entre tantas cosas. Él como que detallaba en ese pedacito qué es lo que hacía. Ahora tú me hablabas de los 4 meses, no sé si sea un código secreto, pero algo que tú puedas compartir. Tú me comentaste en estos días algo de eso, que yo también quedé sorprendido, de las experiencias que tuviste. ¿Nos puedes compartir también eso, parte de eso? Claro, mira, una de las cosas que, por ejemplo, que a mí el Señor me comenzó a enseñar es que cuando tú subes al monte, no es que Dios te da autoridad, no. O sea, tú te encuentras con la autoridad que Dios te entregó, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque el monte, pareciese ser que el monte es como un punto de contacto. Recuérdate algo, mira, bíblicamente hay lugares en donde Dios se manifestaba y otros lugares donde no. Por ejemplo, Jacob. Tú sabes que Jacob llega a un lugar, dice la Biblia que fue un paraje, pero en realidad cuando tú estudias a profundidad la escritura, ese lugar era un lugar donde Abraham hacía sacrificio. Era un punto de contacto, ¿me está entendiendo? Los cementerios son puntos de contacto. Las playas son puntos de contacto. Eso lo utilizan los santeros, los brujos, como puntos de contacto para ellos hacer su brujería. Parece ser que allí en ese lugar se abren como portales espirituales. Entonces, ¿qué pasa con el monte? El monte te acelera a ti en el mundo espiritual. Bíblicamente, los profetas, todo aquel, óigame bien que me está viendo, todo aquel que le nace deseo y le nace sed dentro de él, de ir al monte, hay alta probabilidad de que tenga un llamado profético. Y te lo voy a explicar porque la Escritura dice de que cuando Elías parte de esta tierra y Dios se lo lleva en un torbellino, todo el que lee Biblia conoce la historia, dice que los profetas de ese tiempo buscaron a Elías en el monte. No te van a buscar a ti en un lugar donde tú no frecuentes. ¿Me entiendes? Ellos sabían que Elías vivía en el monte. Ahora, ¿por qué el monte? Porque es que el monte te acelera. O sea, no solamente bíblicamente, ahorita la mayoría de los hombres de Dios, ahorita se oye más que todo eso con el tema de las personas que vienen de República Dominicana. La República Dominicana se busca mucho a Dios en los montes y eso se ha hecho como una cultura entre nosotros. Pero es normal en otros países, como en África, buscar a Dios en los montes. Es normal, es común para ellos. Entonces, ¿qué pasa? El monte tiene quietud, el monte tiene mucha quietud y el monte tiene muchos misterios. Muchos misterios. Por ejemplo, mi pastor Tony, él me contaba muchísimas experiencias también que él había tenido en el monte orando a Dios. Ángeles se le parecían, y situaciones extraordinarias, manifestaciones poderosísimas venían a él. Como por ejemplo, en una ocasión, yo estaba con un ministro, podría decir que es como un hijo mío, se llama Jeremías. Yo le dije a él, ya teníamos aproximadamente como un mes subiendo todos los días al monte, y yo le dije a él, vamos a probar a ver la autoridad, le dije, vamos a ver qué es lo que es con Dios, le dije así. Y nos metimos en el monte donde nosotros orábamos en ese tiempo era como una cueva, eso fue aquí en Ecuador. Y recuerdo que comenzamos a orar y le comenzamos a hablar al monte, porque bueno, yo me imagino que no tiene que ser para su sorpresa. Todo aquel que lee Biblia sabe que usted tiene un poder que puede cambiar aún la naturaleza. Óigame bien, sí, porque la Escritura dice de que Josué le habló al sol y se detuvo. Y se detuvo, ¿no? Sí, o sea, bíblicamente así Elías le habló al cielo y el cielo, o sea, botó fuego, vino fuego, claro. Entonces, dejó de eso es una llover autoridad, también. claro, eso es una autoridad, Jesús. Mira, la Biblia dice, cuando Jesús le habla a la higuera, tú has leído la historia, que dice que Jesús le habló a la higuera y le dijo no dé más fruto y toda la cuestión, pero cuando tú estudias en realidad la profundidad, hay una versión americana que se llama la versión King James, que dice, y respondiendo Jesús a la higuera, dijo, o sea que ellos ya venían teniendo una conversación.
Entonces, todo lo creado, óigame esto, todo el que me está escuchando, todo lo creado tiene la capacidad de oír la voz del Dios que lo creó. Y lo único que se parece a Dios en esta tierra es usted. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros comenzamos a orar y empezamos a decirle, monte tiembla, monte tiembla, monte tiembla, monte tiembla. Pasaron 45 minutos, no pasaba nada. Monte tiembla, monte tiembla, monte tiembla, monte tiembla. Y caminando y pisando el monte, monte tiembla, monte tiembla, monte tiembla, monte tiembla. Cuando teníamos como 1 hora 20, ya nos arropó como la incertidumbre, como la duda, como muchos de los que van a ver esta entrevista, también lo arropa muchas veces, la duda en la oración. Entonces, cuando ya iban aproximadamente como casi 2 horas, nosotros comenzamos a ver que se comenzó a caer la tierra de arriba. Y cuando nos dimos cuenta, el monte comenzó a mecerse. Cuando el monte se meció, wow, nosotros quedamos sorprendidos, o sea, sentimos el poder de Dios en ese lugar, sentimos la manifestación de Dios, un viento arropó ese lugar, comenzamos a hablar en lengua, comenzamos a correr, nos impresionamos con lo que Dios hizo, a pesar de que le estábamos pidiendo a Dios que hiciera eso, nos impresionamos con lo que Dios hizo. Entonces, recuerdo que allí había otra persona con nosotros, un ministro también, andábamos 3. Él dice, voy a revisar el epicentro del temblor. Y cuando él revisa el epicentro, era justamente donde nosotros estábamos parados. Allí marcaba el punto del epicentro. Eso fue algo que nos sorprendió, o sea, que nos bendijo mucho. Y ya cuando tú bajas de ahí, me está entendiendo, tú entiendes qué autoridad tiene. A ti se te para una gente con un cáncer y tú dices, espérate, lloré en un monte y tembló el monte. Esto es nada para Dios. Le voy a poner la mano. ¿Me está entendiendo? Por eso es que te digo que el monte te acelera, el monte aumenta tu fe, te lleva a una dimensión, a donde los demás no pueden llegar. Ahora, escúchame esto, este es otro consejo que yo le voy a dar a las personas que anhelan subir al monte. Lo primero que usted tiene que hacer es tratar de estar bien con Dios. De estar bien con Dios, porque también se han oído historias, nosotros hemos sido testigos de esto, de que hay personas que, por ejemplo, hoy te suben al monte y mañana, hoy te suben al monte y te duran 2 o 3 días, un día, subieron y ya cuando bajan vas teniendo problemas aún psicológicos. Entonces tienen que tener cuidado porque es que se despierta algo en el mundo espiritual, se abre algo. Y mi recomendación es que las veces que usted vaya a subir al monte, suba con alguien que ya conozca el monte, porque eso es otra cosa. Esto es otra cosa. Una cosa es que tú subas un monte y otra cosa es que el monte te conozca a ti. Porque es que todo lo que ha sido creado por Dios ha sido creado para responder a los hombres de Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta de que cuando Abraham llega a una tierra, la Biblia dice que el tipo abre pozo y después pasa el tiempo y viene el hijo Isaac y abre pozo y los filisteos le intentan quitar los pozos. Pero la pregunta es esta, ¿por qué ellos le intentan quitar los pozos y por qué no abren ellos por los pozos? Porque la tierra no le respondía a ellos, la tierra le respondía a él. Imagínate. ¿Me estás entendiendo? Porque es que todo lo creado por Dios está obligado a obedecer a los hombres de Dios. Entonces por eso es que Isaac cuando abre, el agua comienza a brotar. El agua no salía, no le respondía a los filisteos, la tierra no le respondía a los filisteos, pero sí le respondía a la generación de Abraham. Entonces si hay algo que usted tiene que saber en este día, es que usted es generación de Abraham. Y usted tiene poder en su boca y tiene manifestación en su boca, más de lo que usted piensa. Muchas manifestaciones vimos nosotros, por ejemplo, llegó un momento donde ya cuando nosotros al pisar el monte, nosotros comenzábamos a sentir como los espíritus se movían alrededor de nosotros. Literalmente, indios nos corrían, nos caminaban alrededor de nosotros. Se veía el monte cuando se levantaba. En una ocasión estábamos orando y comenzamos a sentir como cuando llegan caballos. Y los caballos comenzaron a galopar, y se veía cuando el monte se levantaba, o sea, y esto es una cuestión que no solamente lo experimenté yo, porque mucha gente que te testifican, por ejemplo, no, yo estaba en tal sitio, pero cuando tú ves no hay nada, no hay una persona que te testifique, pero yo te puedo llamar ahorita mismo 2 o 3 gente que te van a decir que no es mentira lo que yo te estoy diciendo, que ellos subieron con nosotros y que vieron la manifestación en ese lugar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo que está dentro de ¿por qué mucha gente anhela esa sobrenaturalidad de Dios? Porque en realidad de la dimensión donde tú vienes no es esta. Es por eso que tú no te acostumbras a la necesidad. Es por eso que tú no te acostumbras a no ver a Dios. Porque de la dimensión en donde tú vienes, de la dimensión donde tú fuiste creado, de la dimensión donde Dios te trajo a esta tierra, es una dimensión donde lo imposible no existe. Wow. Y es por eso que nosotros cuando nos sentimos limitados, nos sentimos tristes, nos afligimos, porque no está en tu naturaleza espiritual, no está en tu naturaleza sentirte así. Tú te mueves y te sientes limitado. Yo quisiera llegar a tal sitio, yo quisiera alcanzar a más gente, yo quisiera hacer esto. ¿Por qué no puedo? Porque es que en realidad tu cuerpo te limita, tu naturaleza te limita. Entonces si hay algo que usted tiene que saber, escúcheme bien, en este día, todo el que esté escuchando esta entrevista, que esto no es para pastores, esto no es para profetas, esto no es para ministros, esto es para todo aquel que en Él cree. Amén.
Aleluya, ¿no? Imagínate, yo me quedo sorprendido porque son muchas cosas y quizás de repente alguien escuche y vea, no, eso, que el monte tembló. Mira, es que, o sea, yo me acuerdo que la Biblia habla, tú que mencionas a Elías, Eliseo se quedó mirando a Elías cuando se fue y recibió el manto, ¿no? Correcto. ¿Y qué hizo él cuando agarró? Ellos pasaron por un rito y el hombre cuando Elías lo abrió en dos, digo, sacudió su manto y pasó. Y él cuando creyó que le cayó el manto, lo primero que hizo fue irse para allá y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando lo sacudió, se abrió en dos igual. Entonces, eso lo hizo entender mira, el mismo que está con él sigue estando conmigo y todo. Claro, es correcto. Y esas experiencias es lo que lo han hecho a él, es lo que lo hicieron hacer las cosas que hizo. Bueno, imagínate, maldijo a unos hombres, se los comieron unos osos. O sea, eso no es el hecho que haga usted eso el día de hoy. Pero, o sea, hasta ese nivel de poder llegó a tener Eliseo solamente por las experiencias. Y es que en esa palabra clave, y te acoto lo que tú dices, en la experiencia es que está eso. Porque si tú no tienes experiencia, yo me acuerdo que en la Biblia habla de que unos hombres estaban echando demonios ya en el Nuevo Testamento y decía, bueno, en el nombre del Dios de Pablo, en el nombre te echamos fuera. Y el demonio le dijo, yo a Pablo lo conozco, pero ustedes no sé quiénes son. Y pasaron la vergüenza porque no tenían una experiencia. En boca de alguien más estaban hablando, así que... Mira, profeta, escúchame, tú tocaste un punto muy importante. Cuando tú lees ese texto, si no me equivoco, Hechos 15, 19, por ahí está. Cuando tú lees ese texto, tú te das cuenta que la Biblia dice que eran exorcistas ambulantes. Imagínate, ¿viste? Los hijos de Seba, era un sacerdote. Y la escritura dice de que ellos le dijeron, te conjuramos en el nombre del Cristo que predica Pablo. Imagínate, tal cual. Y la escritura dice de que ellos le dicen, a Pablo lo conocemos y Cristo sabemos quién es, pero tú no sabemos quién eres. La Biblia dice que le rompen la ropa, toda la cuestión. Pero ¿sabes qué me llama la atención a mí? Y aquí yo quiero que la gente atrape esto. Cristo nunca pasó por Efesios. ¿Y cómo ellos lo conocían? Por el mundo espiritual. Escúchame, el mundo espiritual tiene la facultad de llevarte a lugares, de tú visitar lugares, y esto está en la naturaleza de todo ser humano, de llevarte a lugares en donde tú piensas que no puedes llegar. Yo voy a dejar esto aquí, mucha gente va a comentar. Dígame usted, y tú te vas a acordar de esto, dígame usted, si usted no ha ido a un lugar por primera vez y usted siente que ha estado allí. Sí, me ha pasado. ¿Te ha pasado? ¿Me está entendiendo? A mí me ha pasado. Claro, eso es ¿por qué? Porque es que en realidad, escúchame, mira, yo he escuchado muchos testimonios en estos tiempos de predicadores, de personas, por ejemplo, que un brujo me visitó, eso se oye mucho, que una bruja vino a mi casa, que yo estaba y llegó un brujo en cuerpo astral. Yo creo eso, pero bíblicamente cuando tú lees la escritura, la Biblia dice que Dios llevaba a Ezequiel a donde estaban ellos. Entonces tal parece ser que aquí está pasando algo en la iglesia que la iglesia no se está dando cuenta. ¿Ves? Y es que nosotros como que las cuestiones como que se nos están tergiversando. En estos días a mí me pasaba algo y fue la última experiencia que tuve hace como un mes más o menos. Yo estaba así, fresquecita, yo estaba sentado, siempre salía todas las tardes y me sentaba fuera de mi casa y me ponía a conversar con un ministro que siempre anda conmigo. Y recuerdo que siempre salía un señor de una casa, un hombre ya de algunos 38 años, y como que nos rodeaba caminando y volvía y se metía. No le prestaba atención porque es un parque, todo el mundo va a los parques a caminar. Bien, pero pasados los días me di cuenta que a las veces que nosotros salíamos, él salía también. Y yo dije, oye, pero esto está raro. Y en ese tiempo comencé a sentir como una opresión en la oración. Y dije, no, aquí hay problema. ¿Qué hice? Como yo conozco, qué es lo que tengo que hacer, que esto lo puede hacer todo el mundo, ayuna, ora, haz silicio, lee tu Biblia, que lo demás Dios lo hace. Comencé a orar y comencé a amanecer tiempo con Dios en silicio. Y una noche el Señor me saca del cuerpo, y porque la gente piensa que esto es real, Dios me saca del cuerpo y Dios me lleva a la casa del hombre. Yo vi un altar de brujería inmenso y me dice, háblale al altar y háblale a él y dile que ellos no pueden estar aquí, porque si algo que usted tiene que saber, que donde está un hombre de Dios no puede haber un brujo. Amén. No puede haber un brujo. Donde Dios habla, el diablo se calla. Amén. Escúcheme bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el espíritu doy la orden, toda la cuestión, vuelvo al cuerpo. Pasan como 3 días, paso por la casa y justo la puerta estaba abierta y allí estaba el altar inmenso. Y yo le voy a contar esta experiencia a un profeta que anda siempre conmigo. Y cuando vimos eso, wow, se quedó como sorprendido. Pasamos como a los 8 días y ya el tipo no vive ahí. Es que es imposible que él viva ahí, ¿me entiendes?
¿Por qué? Porque Dios sabía que él tenía que moverse de ahí. Entonces si hay algo, usted tiene que saber que el mundo espiritual es real. Hay mucha gente que por lo menos dice, no, yo quiero orar, pero se me quitaron las ganas. No es que se te quitaron las ganas, es que hay algo ahí que te está haciendo tropiezo y tú no te estás dando cuenta. Y es que también, disculpa que te interrumpa, Raymond, pero también hablando de ese tema de la oración, que mucha gente piensa, bueno, yo oro 5 minutos o 15 minutos y ya voy a echar demonios afuera. Y mira, la Biblia da una clave. Que el mismo Jesús le dijo cuando que iba a subir a orar a Getsemaní, dijo, no habéis orado ni siquiera 1 hora. O sea que lo mínimo, ahí está por lo menos el tiempo mínimo, 1 hora y ni siquiera, o sea, ni siquiera le añade como que es poquito, o sea, ni siquiera has cumplido con 1 hora al día. Claro, es que en realidad para tú poder manifestar, por ejemplo, un ministerio, por ejemplo, profético internacional, siempre nuestro pastor nos enseñó, mínimo, tú tienes que orar 4 o 5 horas diarias. Mínimo, de 4 o 5 horas. Ahora tú te preguntarás, ¿qué oro yo en esas 4 o 5 horas diarias? Bueno, si volvemos a sentarnos aquí, yo te voy a revelar el código. ¿Cómo lo puedes hacer? Porque es fácil, no es tan difícil. Los códigos secretos. Sí, no es tan difícil como la gente piensa, Otra cosa, a ti te enseñaron de que tú tienes que orar arrodillado para que Dios te oyera. No, Pedro estaba tragando agua y Jesús le dio la mano. No siempre tú tienes que arrodillarte, o sea, te enseñaron de que tienes que estar arrodillado es que tienes el poder, y Dios, no, o sea, tú puedes orar. Si duele, si las rodillas. Sí, claro, eso es religión, tú puedes ir en tu carro guiando, manejando y orando, eso no tiene nada que ver, la cuestión está en que eso lo vas desarrollando tú a medida que tú vas conociendo a Dios por medio de la oración. Te recomiendo que al principio te arrodilles. Como principal. Como principio, claro. O sea, yo creo que buscar a Dios es una relación, ¿no? Claro. Una relación ahí. Y yo creo que eso es la base de la palabra relación. Hago énfasis en esas palabras clave porque ahí está escondido el secreto, como quien dice. Es que como tú vas conociendo a alguien, a medida que tú lo vas conociendo, más vas conversando con él, más vas compartiendo. Y de repente, mira, como tú y yo nos conocimos ahora poco y podemos hablar de estos temas. Y así que vamos a hacer una confianza. Va creciendo aún más todavía, ¿sí me explico? Claro. Y ahí se da cuenta que entre más confianza uno tenga, uno se vuelve y da el paso a hacerse amigo. Claro, vamos a hacer un ejercicio. Ya. Tú y yo nos conocimos no hace mucho tiempo. Si yo te fuera llamado hace 6 meses, ¿tú sabrías que Raimundo te estaba llamando? No, obviamente que no. Ahora, ¿por qué tú sabes que Raimundo te está llamando? Porque ya te conocí, pues ya. Porque hemos pasado tiempo, hemos conversado, si se podría decir, hemos tenido comunión. Entonces, ¿qué pasa? Una de las claves, señores, sencilla para tú oír a Dios y sencilla para fluir en Dios, pasa tiempo con Él. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dijo los apóstoles, no dijo los profetas, no dijo los ungidos, dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo único que te enseñará a ti a conocer el timbre de la voz de Dios es el tiempo que tú pases con Él. Wow. Dije, es verdad, o sea, yo justamente vi un video de eso que tú hablas en Israel, que eso fue ahora poquito, no en los tiempos de antes. Un pastor justamente, la gente, estaban todas las ovejas del rebaño y colocó el pastor a llamar a las ovejas a la gente y pueden buscar en YouTube si quieren. Y puso a llamar a las ovejas y no volteaban las ovejas. Y él solamente con un silbido todas las ovejas voltearon. Y es algo que está ahí, o sea, que el mismo Jesús hace referencia a eso. Porque tú no puedes escuchar la voz de alguien que tú no conoces ni siquiera sabes quién es. Correcto. Ejemplo vemos en la Biblia cuando el Señor le empezó a hablar que estaban durmiendo en el altar. Samuel tuve que ir a donde Elí, que ya lo conocía ya. Así, mira, es el Señor que te está llamando a ti. Correcto. ¿Por qué te hablé en el principio de que tú tienes que oír a las personas que tienen lo que tú quieres? Porque tú siempre necesitas un Elí que te ayude a reconocer cuál es la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Y aquí esto va a chocar con muchas personas que les gusta andar, por ejemplo, estamos en un tiempo donde todo el mundo es profeta, todo el mundo es evangelista, pero cuando tú le preguntas dónde congrega, no tiene pastores, no, que mi pastor está por aquí, que mi pastor está por allá, es un problema que se ha metido más que todo en los círculos de la gente que predica. La sujeción. Claro, entonces tú necesitas a alguien, por ejemplo, ¿cómo conocí yo el monte? Fue por mi pastor. Él me dijo, cuando yo tenía 11 años, el león me metió al monte, un profeta que se llama León 7, el león me metió al monte, me enseñó a buscar a Dios, me dijo, busca a Dios, haz esto. Entonces yo oí a alguien que conocía el camino para poder yo llegar a fluir como fluyo hoy. Entonces es importante tú oír y relacionarte con la gente que tiene lo que tú necesitas. Por ejemplo, muchas veces, esto es algo que la gente a veces no entiende, el tema de la honra. El tema de la honra es primordial, pero primordial para tú poder fluir en la manifestación de Dios.
¿Por qué? Es más, la Biblia dice que la dádiva del hombre lo sentará en lugares de gente importante, algo así, no recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la honra? Porque es que nosotros hemos desconectado, por ejemplo, a veces nosotros decimos honra. O sea, nosotros vinculamos en este tiempo la honra con no, que tiene que, no, o sea, la honra te desata muchas cosas, la honra te bendice. O sea, el que Eliseo durara esa cantidad de años con Elías, lo hizo acreedor de algo, porque es que había más escuelas proféticas. Eliseo no era el único profeta de ese tiempo, había muchísimos profetas más, pero Dios permitió que Eliseo recibiera lo que no recibieron los demás, porque Eliseo hizo lo que los demás no hacían. Y uno de los principios que aplicó Eliseo fue la honra a Elías. Escúcheme esto, todas las escuelas proféticas conocieron a Elías como profeta, pero Eliseo no lo conoció como profeta, Eliseo lo conoció como padre. Por eso es que cuando Elías es llevado, la Escritura dice que Eliseo dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En otra palabra, Eliseo reconoció la paternidad de Elías. Eliseo conoció la parte paternal que Elías tenía, que no conocieron los demás profetas. Los otros profetas conocieron el profeta Elías. Por eso es que dijeron, por eso es que cuando Elías parte dice, oye, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, dicen ellos. Entonces, lo único que te hará llegar a ti, a lugares y a fluir, también es, aparte del tiempo de oración, de la búsqueda, es la honra. Cuando tú aprendes a honrar a los hombres y a las personas que Dios pone a tu lado, que tienen lo que tú quieres o lo que tú necesitas para tu ministerio. Wow, sí, porque es que te van a abrir un portal. Por ejemplo, mira, el profeta Eliseo está rodeado. El profeta Eliseo está rodeado, anda con su criado. El criado no conoce el mundo espiritual, no tiene los ojos abiertos, pero Eliseo sí. Y la escritura dice que él ve y dice, Señor, estamos listos. Nos mataron. Él dice no, porque es que en realidad lo que rige esto no es lo natural, lo que rige esto es lo espiritual. Yo voy a orar para que los ojos se te abran y tú puedas ver lo que yo estoy viendo. Y la Biblia dice que él ora, y cuando él ora dice que los ojos fueron abiertos y él vio los ángeles que estaban alrededor de Eliseo. Y dijo, wow, espérate, este hombre anda con algo, este hombre camina con algo que yo no me había dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa? A ese mundo donde el profeta habitaba, el profeta manifestaba, hizo que él entrara por medio de una oración. Entonces, lo que a tus líderes, lo que a tus pastores, lo que a tu padre espiritual, le cuesta años descubrir, cuando tú les sirves, cuando tú los honras, a ti te cuesta menos. Mira, tú que hablas de esa parte de la visión, me llama la atención de que cuando dices que la visión se la abrió, y es lo que tú hablas al principio, que no es la visión terrenal que tenemos, sino de otra dimensión. Claro. Y es que, por ejemplo, a Job también se le pasó cuando dijo, de oídas te había escuchado, pero más ahora mis ojos te pueden ver. Creo que dice. Entonces, de esa visión, creo que es la que se refiere, o sea, es la visión espiritual, lo que tú hablas de estar en otra dimensión, de no mirar con nuestros ojos terrenales lo que hace falta, mira, vamos a hacer. Nosotros cuando comenzamos aquí no teníamos nada prácticamente, y como primicia aquí, hoy en día tenemos aquí 3 cámaras, tenemos aquí nuestro productor, nuestro hermano Jonathan que está por allá atrás, así, no, siéntate bien, todas esas cosas. O sea, esto era un sueño en mi mente solamente, claro. Pero un día dije, voy a hacerlo, voy a dar un paso solamente. Y comenzamos aquí con un telefonito y ahora tenemos todas estas cosas y claro, lo que faltan todavía. Claro. Entonces es parte de esa visión, mirar con la fe más allá. Lo que tú hablabas, no creer, porque no es para que ustedes me vean a mí así como estoy aquí, ni lo vean aquí a nuestro hermano Raymond, sino que el nombre de Jesús sea exaltado o seamos un reflejo de Él. Mucha gente en la calle, y eso se lo escuché una vez y creo que tú también lo habrás comentado, que tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque usted va a ser quizás la única Biblia que alguien va a leer. ¿Cómo lo va a leer? Con su testimonio. Claro. Así como tú dices que Eliseo conoció a Elías, él no tuvo mucha explicación porque él sabía cómo era, así me explico. Otra parte que me viene a la mente rapidito aquí, escuchando lo que tú dices, es del tema de David, cuando se le presenta Dios a Salomón, ya después que su padre parte, que el Señor dice, pídeme lo que tú quieras. Y él dice que él solamente le pide sabiduría para gobernar, ¿no? Y le dice, ¿qué le dice a Dios? Le dice, si fueras como tu padre, parafraseando, si fueras como tu padre David. Y o sea, Salomón no preguntó cómo era mi padre, él sabía lo que tenía que hacer porque siguió el ejemplo que su padre le dio. Claro. Quizás las cosas, y yo estoy seguro que él no se acordó de las cosas malas que hizo David,
de repente de hombre que mandó a matar o las cosas que pudo hacer. Él se acordó del buen ejemplo que su padre le dejó, de las cosas buenas que le pudo haber dejado. Que por encima, que cometió errores, claro que sí, pero sus cosas buenas sobrepasaron aún los errores que pudo haber cometido. Claro, es que mira, hay un misterio, por eso es que la Escritura hay que saber leerla. La Biblia dice de que Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres que te haga? O sea, ya te enseñé. No se quería ir el ¿No hombre. te entendiendo? Ya te enseñé, ¿qué quieres? Y él le dice, una doble porción de tu espíritu. Óyeme, cuando tú lees ahí, no dice espíritu en mayúscula, dice espíritu en minúscula. Y todo aquel que ha estudiado sabe que cuando la Escritura dice espíritu en mayúscula es el espíritu de Dios. Cuando dice espíritu en minúscula es espíritu del hombre, claro, que es con lo que Dios conecta para hablarte a ti. Porque tu carne no se sujeta y tampoco puede, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú ves eso, tú te das cuenta, o sea, ¿qué había en el espíritu de Elías? Que este hombre, oye, el espíritu de él, el espíritu humano de él, que había, no el espíritu de Dios, el espíritu de Elías, que había en el espíritu de Elías condensado, que este tipo quería eso. Él sabía que si él tomaba el espíritu de Elías y si él sacaba lo que el espíritu de Elías tenía condensado, él tenía un acceso que no iban a tener cualquiera de los que estaban alrededor allí, de los otros profetas. ¿Por qué? Porque en tu espíritu hay acciones, en tu espíritu están muchas cosas condensadas. El tipo en otras palabras dijo, espérate, Elías, porque cuando tú estudias a profundidad la Biblia, Elías tenía orgullo, Elías era orgulloso. Lo que pasa es que lo que Elías tenía le había costado. De la región donde Elías venía, se dice que alrededor de esa región habían muchas piedras, y que esas piedras, para tú poder salir de esa región, tú tenías que pasar valles llenos de piedras, y esos valles te cortaban, y esos valles te sajaban, y te rompían la carne para poder tú tener acceso a otro lugar. Por eso es que no se habla mucho de la gente de ese lugar donde venía Elías, porque esas eran gente que vivían allí encerrados, debido a la incomodidad de tú poder entrar a ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tú crees que la Escritura dice, oye, mucha gente habla del manto, y este tema se concentra mucho en el manto, y mucha gente predica acerca del manto de Elías con Eliseo, pero cuando tú estudias a profundidad, Eliseo nunca pidió manto. Nunca pidió manto a Eliseo. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, porque él sabía que eso era lo que le iba a dar el acceso al manto. Oye, eso era lo que le iba a dar el acceso al manto a él. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estaban condensados los fracasos de Elías. Allí estaba metida la depresión de Elías. Allí estaba todo eso. Pero él dijo, este tipo tiene algo que no tienen los demás, porque este tipo pasó por depresión, este tipo le abrió el cielo una vez y el cielo lo oyó. Este tipo por un mensaje hizo que una nación entera reconociera a Dios. ¿Tú sabías que en el tiempo, cuando cae fuego del cielo, en ese tiempo se dice que ya ni siquiera el nombre de Jehová se mencionaba en el pueblo de Israel? Ni siquiera el nombre de Dios se mencionaba en ese tiempo. Y sin embargo, cuando el profeta habla, el profeta hace que por eso es que la gente dice, Jehová es Dios, porque el nombre de Jehová no se mencionaba entre ellos, se mencionaban los nombres de los Baales. El tipo dijo, espérate, este hombre tiene algo que los demás no tienen, aunque tenga fracaso, aunque tenga errores, él tiene virtudes que los demás no han podido tener. No hubo uno como Elías en ese tiempo. Y el tipo dijo, yo necesito lo que este hombre tiene. Y le dijo, dame una doble porción del Espíritu. Cuando dice eso, baja el manto. Oye bien, la Escritura no dice que Elías se lo dio, la Escritura dice que se le cayó a Elías. Oye, Elías se le cayó el manto. Elías no pensaba darle el manto a Eliseo. ¿Por qué? Porque le costó. ¿Me está entendiendo? Porque en realidad tú puedes tener llamado profético. Tú puedes ser utilizado en una atmósfera profética, pero lo que a ti te da un manto profético son los procesos que tú has vivido. Eso es lo que a ti te habilita para tú caminar con un manto en esta tierra. No lo mucho que Dios te use, porque lo mucho que Dios te use tiene que ver con el don y tiene que ver con Él. Entonces por eso que te digo que lo profético, cuando tú lo comienzas a estudiar, o sea, te desata cosas que lo demás no te va a desatar. Entonces, si hay algo que el que está oyendo esto tiene que saber, es que si usted quiere fluir en una dimensión, honre a los hombres que tienen esa dimensión. Wow, bueno, aquí ya me están haciendo cambios de luces aquí de producción. Nos dicen que ya tenemos ¿cuánto? Casi una hora, ¿no? 50 minutos llevamos. Bueno, esto está demasiado bueno, pero no queremos alargarnos tanto y de verdad queremos que usted reciba y espero que le haya gustado todo lo que ha escuchado. De verdad, yo no quiero terminar
pero después el editor se va a matar después de tantas horas del video, pero yo creo que aquí podemos rescatar varias cosas, hermano Raymond. Lo que tú hablabas del principio, cuesta, el llamado profético Sacrificio. cuesta, tiene un precio, Sí. obviamente está de más que imagínate, contabas lo que pasaste con tu familia, la muerte de tu papá, de tu mamá, pero también lleva una decisión también, estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Correcto. Y también saber buscar el camino correcto, ¿entendés? Claro. Entonces, imagínate, tantas cosas que hablamos, yo espero y estoy seguro, para mí han sido de bendición, créanme que ha sido este tema sobrenatural, yo en lo particular, yo lograba a Dios, yo quiero conocer gente que se mueva en esta área, porque hoy en día carecemos de eso. Correcto. Y yo creo que en los últimos tiempos va a haber gente, y bueno, así como tú, y espero también Dios me pueda utilizar de la misma manera, ese es mi anhelo, de que podamos mostrar ese Dios vivo, ese Dios de Elías que tú mencionabas que hacía caer fuego del cielo, hoy en día no para consumir a la gente, sino para mostrarle el fuego de su Espíritu Santo, que brujos, lo que sea, que a veces nos estamos acostumbrados, que Dios hace milagros, sí, pero no ores en el nombre de Jesús ni le pidas que lo sane, porque eso es la voluntad de Dios. O sea, tantas cosas que no conocemos, pero como dicen por ahí, que la gente o el ser humano siempre tiende a tenerle miedo a lo desconocido. Y son cosas que no están ocultas, que el mismo Señor dijo que cosas mayores podíamos hacer en su nombre, pero tenemos que conocerlo a Él, cuál es su voluntad por encima de todo. Así que, hermano Raymond, palabras finales que usted quiera decirle a la gente. No, todo aquel que quiera ser utilizado por Dios en un nivel no común, ¿me entiendes? Que pueda llamarle la atención a la gente. En una ocasión Dios me habló esto y se lo voy a regalar. Dios me dijo, si tú me buscas como los demás si tú me buscas como los demás no me buscan, te utilizaré como no utilizo a los demás. Entonces todo es una decisión. Todo aquel que quiera ser utilizado por Dios tiene que tomar una decisión de querer ser utilizado. En el medio de ese transcurso, de que Dios te ponga, van a venir momentos difíciles. Por ejemplo, nadie sabía que David mataba a José y leones, pero eso ocurrió en el secreto. Porque Dios te va a permitir que tú tengas un tiempo en el secreto para después exponerte. Muchos de los que me están viendo quizás están en el momento del secreto, en donde están peleando con depresión, donde están peleando con situaciones difíciles, donde el hambre te ha visitado, en donde la escasez te ha visitado, en donde quizás no tienes lo que quieres, donde están ocurriendo cosas con otro y tú estás pensando, ¿por qué Dios no lo hace conmigo? Si tú estás allí en ese lugar, tú estás matando osos, estás matando leones, no te preocupes que a su tiempo Dios te va a exponer y Dios hará contigo lo que no hizo con los demás. Yo siempre digo, yo no me preocupo por lo que están adelantados, ni por lo que ya lo conocen en el mundo, ni por lo que ya están tocando masa. ¿Por qué? Porque yo sé que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Los hermanos de David llegaron al mismo lugar donde llegó David, pero no hicieron lo mismo que hizo David. Entonces Dios te está preparando para llegar quizás a lugares en donde los demás están, que tú piensas que no vas a llegar, pero que tú vas a ser ese detonante que hará que la gente reconozca de que verdaderamente Dios está contigo. El gigante que ellos no pueden vencer, tú lo vas a vencer. Las multitudes que ellos no pueden alcanzar, tú la vas a alcanzar. Entonces, esta tarde, noche, hora, a la hora que sea que tú vayas a ver este testimonio y esta entrevista, tienes que saber de que en ese tiempo Dios te está preparando. Primer consejo, nunca reniegues de Dios. Segundo consejo, mantente siempre en silencio. Tercer consejo, que los demás hablen de ti y tú no hables de ellos. Cuarto consejo, obediencia. Lo único que conectó a David con el lugar en donde David iba a matar al gigante fue la obediencia. David por obediencia fue a llevarle los panes y todas las cuestiones que el papá le dio que le llevara a sus hermanos. Mientras tú te mantengas en eso, va a llegar el tiempo donde Dios te va a exponer y la gloria que está dentro de ti será manifestada. Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tu casa, no se ha olvidado de tu familia, tampoco de tu ministerio. Tu tiempo va a llegar porque va a llegar. Sigue abrazando lo que Dios dijo y el momento de la unción va a venir sobre tu vida y todos sabrán de que Dios te llamó. Amén, aleluya. Y bueno, quiero que hagamos una oración, hermano. Usted por Amén. todo, bueno, nosotros, este equipo que estamos aquí, de mucha gente que ustedes no ven, que está detrás de las cámaras allá, eso no cabe la gente ahí, la gente que tenemos ahora produciendo esto totalmente aquí, las cámaras, moviendo, la iluminación, todas esas cosas, por nuestro equipo, y también por las personas que van a ver este video también, bueno, todo eso que usted compartió con nosotros, esos detalles, esos pequeños tics, que imagínense, yo sé que quisiéramos ahondar en muchas cosas, pero aquí se nos amanece casi un video de mínimo 12 horas. Pero hacer una oración por todas aquellas personas en las cuales me incluyo que tienen ese anhelo. Claro que sí. De ser usados no como todo el mundo, para llegar a esta juventud, a esta nueva generación, a todas estas personas que vivimos en este nuevo siglo, que alcanzarlas de una manera sobrenatural.
Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por el equipo, te doy gracias por los ministros. Dios, te pido, Dios de gloria, que cada persona que vaya a ver esta entrevista sea tocada, sea impactada con tu poder. Señor, te doy gracias por la vida de ellos. Te pido, mi Dios, que sigas poniendo favor y sigas poniendo gracia sobre cada uno de ellos, mi Dios. Encuéntrate con ellos, Espíritu de Dios. Trata con ellos, rompe toda cadena, Dios amado, y sobre todas las cosas, mi Dios, que tu presencia y tu favor y tu gracia siempre camine con ellos. Que cualquier necesidad, cualquier adversidad que se presente, ellos entiendan que tú eres más grande que cualquier monte que se pueda venir, que se pueda levantar en contra de ellos. Por eso David dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará mi pie al rebaladero. Yo bendigo su finanza, bendigo su familia, y declaro que este canal, en el nombre poderoso de Jesús, se expande, y que tu gloria y tu bendición y tu gracia se manifiesta de manera extraordinaria sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra. Señor, yo puedo ver, Dios amado, por el Espíritu, y adelantarme un acontecimiento, mi Dios. Hace rato estoy oyendo el nombre de alguien, de una mujer llamada Sara. No sé qué vas a hacer, pero puedo ver un milagro, Dios eterno. No sé si se va a conectar, no sé si va a ver esta transmisión, pero lo único que yo sé, Dios amado, es que tú vas a hacer un milagro. No sé si tienen familia, algunos de mis hermanos que están acá, pero oigo el nombre de una mujer llamada Sara, en la cual Dios va a hacer un milagro. Yo declaro, mi Dios, por el poder de tu palabra, que así será y así es, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, de verdad, sin más que decirle a todos ustedes, gracias por este tiempo que nos han regalado. Alguien me dijo una vez que lo más valioso que tiene el ser humano, y por lo que usted le paga en su trabajo, más que por lo que sabe, es por el tiempo que usted dedica. Y esta hora que nos han dedicado, de verdad la apreciamos mucho, que se haya tomado el tiempo de verla, de escucharla, y que sé que no tiene desperdicio para su vida, sé que va a ser de gran bendición. Sin más que decirle, bueno, este fue nuestro primer episodio de Te Presento A. Aquí en esta ocasión nuestro hermano Raymond, que nos acompañó el día de hoy. Mañana no sabemos qué tendremos, pero sé que va a ser de bendición de la misma manera. Así que Dios me los bendiga. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Los invitamos a que se suscriban aquí al canal y activen la notificación para que nomás publiquemos un video, usted sea el primero en verlo. Deje sus comentarios, preguntas que usted quiera hacer. Aquí estaremos dejando también las redes sociales de nuestro hermano Raymond aquí abajito, para que usted pueda ir, ver Instagram. Si usted lo quiere invitar a predicar, créanme que recomendado, como dice él. No es que sea él, es el instrumento o de la manera que se deja utilizar. Aquí, en este lugar que ustedes pueden ver, estas instalaciones son de nuestra congregación, de Casa de Gracia. Agradecimientos a nuestro pastor Leonardo Miranda y a su esposa Verónica por permitirnos prestarnos este hermoso set aquí que tenemos, de verdad abrirnos las puertas, a darnos su bendición para comenzar con este proyecto. Pronto lo tendremos también él aquí entrevistándolo para que lo conozcan ustedes. Y también, bueno, tantas cosas que hay que decir, pero lo más importante, que Dios te bendiga, te guarde, a la hora que veas, madrugada, mañana, tarde, noche, que entiendas y comprendas que Dios tiene una palabra para tu vida y que grandes cosas te esperan, que esto es solo el principio. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.